Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase del curso de abordaje de hipertensión arterial para el primer nivel de atención. En esta clase del día de hoy vamos a hablar de tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial. No sin antes mencionar algo que ustedes revisaron con la doctora Napoli en otra de las unidades, que es el tratamiento no farmacológico. Cuando vieron en la unidad el tratamiento no farmacológico de hipertensión, la doctora Napoli les nombró la importancia de entender que tanto el tratamiento farmacológico como no farmacológico son igualmente importantes. Se coadyuvan y se potencian. Ambos son muy, muy importantes en el tratamiento de la hipertensión arterial. Por eso este gráfico que tienen en pantalla, donde tienen de un lado los hábitos saludables, la buena alimentación y todo lo que vieron en la unidad del tratamiento no farmacológico, y del otro lado la medicación para controlar la presión. Ninguno reemplaza al otro, sino que se coadyuvan y se suman sus efectos antihipertensivos. Como introducción, vamos a decir que los fármacos antihipertensivos representan una piedra angular en el tratamiento de la hipertensión arterial, han demostrado controlar la presión arterial y reducir los eventos cardiovasculares mayores y la muerte. Pequeños cambios, pequeñas reducciones en las cifras de presión arterial reducen significativamente los riesgos de la morbimortalidad. ¿Cuáles son los fármacos más comúnmente utilizados para el tratamiento de la hipertensión? Tenemos grupos de fármacos que vamos a agrupar en IECA, inhibidores de la enzima de la angiotensina, quien como ejemplo más común tenemos el enalapril. Los ARA2, que son los antagonistas de los receptores de angiotensina, que tenemos distintos representantes de ese grupo como el losartán, el valsartán, el telmisartán, el candesartán. Los antagonistas cálcicos del grupo de hidropiridínicos, como la amlodipina y la lecardipina. Los diuréticos del grupo tiacídico, como la hidroclorotiazida, o similtiacídicos, como la clortalidona. Y los betabloqueantes, como el atenolol, entre otros, que se utilizan mayormente en adultos menores de 60 años o ante indicaciones específicas de betabloqueantes. ¿Cuáles son las recomendaciones para iniciar el tratamiento farmacológico en un paciente mayor de 18 años hipertenso? Iniciar un tratamiento a dosis media con alguna de las opciones anteriormente recomendadas para controlar la presión arterial, para reducir las enfermedades como la enfermedad coronaria, la cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y la mortalidad. Entonces, habíamos hablado de iniciar el tratamiento farmacológico a dosis media, con un IECA, con un ARA2, con un antagonista cálcico, con un diurético del grupo tiacídico o similtiacídico y con un betabloqueante. Los betabloqueantes se utilizan comúnmente en adultos menores de 60 años o ante indicaciones específicas. Esas indicaciones específicas son la enfermedad coronaria, distintas causas de control de frecuencia cardíaca y mujeres en edad fértil, que pueden revisarse a quien interese las recomendaciones correspondientes. En pantalla van a encontrar acá un cuadro con las dosis de los fármacos más utilizados. Están puestos un representante de cada grupo, el enalapril en el caso de los IECA, el losartán en el caso de los ARA, la amlodipina en el caso de los bloqueantes cálcicos, la hidroclorotiazida en el caso de los diuréticos tiacídicos, la clortalidona en el caso de los similtiacídicos y el atenolol representando los betabloqueantes. Cada uno de esos fármacos va a tener una dosis baja, una dosis media y una dosis alta. Dosis que podremos ir manejando de acuerdo a avance el tratamiento y el requerimiento de cada paciente. La recomendación es que en personas adultas que ya vienen con tratamiento instaurado, con monoterapia, un solo fármaco para tratar su hipertensión arterial,
que después de un mes no llegan al control de su presión arterial, no llegan al objetivo terapéutico. ¿Qué hacemos con esos pacientes? ¿Qué se sugiere? Siempre revisamos que el paciente tenga adherencia. Reforzamos las pautas higiénico-dietéticas, pero la recomendación es aparte asociar un segundo fármaco a dosis baja o a dosis media para lograr el control de la presión arterial. ¿Por qué asociamos un segundo fármaco a dosis baja o media, preferentemente antes que aumentar la dosis del fármaco que él ya venía recibiendo? Porque el adherir un segundo fármaco a dosis baja o media potencia el efecto antihipertensivo sin aumentar la posibilidad de la aparición de efectos adversos al aumentar el fármaco que el paciente ya venía tomando a una dosis más alta. Las opciones preferenciales son el IECA o el ARA2 asociado a un bloqueante cálcico y el IECA o el ARA2 asociado a un diurético tiacídico. Ahora, si el paciente ya venía recibiendo betabloqueantes por cualquier otra de las causas que habíamos revisado, se pueden asociar un bloqueante cálcico, un IECA o un ARA a lo que el paciente al betabloqueante que el paciente ya viene tomando. La opción de betabloqueantes y diuréticos lo restringimos más su uso porque tienen efectos metabólicos que se suman. Y como regla general, chicos, es muy importante no asociar IECA y ARA2 porque tienen elevado riesgo de efectos adversos, como ejemplo, falla renal e hipercalemia. Eso es algo que deberíamos de mantener en el recuerdo. No asociar IECA y ARA2. Acá tienen en pantalla las combinaciones más utilizadas de fármaco, en línea punteada las menos utilizadas y en líneas celestes más oscuras y rectas las asociaciones más utilizadas para que puedan revisarlo. Una vez que nosotros tenemos un paciente que se encuentra recibiendo 2 fármacos a dosis baja o media, revisamos que tiene buena adherencia, 30 días pasaron y el paciente no alcanza la meta de control, se recomienda o adicionar un tercer fármaco a dosis baja o duplicar la dosis de alguno de los fármacos que el paciente ya venía tomando. Siempre vamos a preferir duplicar un IECA o un ARA2 en lugar de de un diurético tiacídico o de un bloqueante cálcico por la aparición de los efectos adversos. O duplicar las dosis de los 2 fármacos que el paciente viene tomando si la distancia del objetivo terapéutico es mucho, más de 20 milímetros de la meta en hipertensión sistólica o más de 10 milímetros de la meta en hipertensión diastólica. Cuando el camino que elegimos es asociar un tercer fármaco a dosis baja o media, se recomienda alguna de las siguientes opciones, preferencialmente siempre ARA 2 o IECA asociado a un bloqueante cálcico dihidropiridínico y a un diurético tiacídico. Y otras alternativas, si el paciente viene tomando betabloqueantes, ya habíamos hablado que podemos asociar otras 2 drogas. En aquellos pacientes que se encuentran recibiendo 3 fármacos a dosis bajas o medias, que están adheridos al tratamiento y que no alcanzan la meta control al mes, se recomienda intensificar progresivamente las dosis de fármacos a intervalos mensuales. Cada un mes el paciente va a ser citado y si no alcanzó la meta control, vamos a subir la dosis de fármaco y vamos siempre a revisar que el paciente tenga adherencia y respete las pautas higiénico-dietéticas o no farmacológicas, hasta lograr alcanzar la meta o hasta llegar a la dosis alta, a dosis altas de los 3 fármacos. Es importante que tengamos siempre en cuenta que más de la mitad de las personas con hipertensión necesitan terapia combinada para controlar las cifras de su presión y que 1 de cada 5 va a necesitar terapia con 3 fármacos o más. Asociar 2 fármacos a dosis media, como les decía hoy, en lugar de un solo fármaco a dosis alta, incrementa la forma aditiva, ¿sí? Aditiva la potencia antihipertensiva sin aumentar proporcionalmente los efectos adversos. Ahora, si pensamos un poco en la adherencia, si tenemos disponibles los fármacos combinados para mantener que el paciente pueda tomar un único comprimido, es sugerible.
Adicionar un tercer fármaco a dosis media en lugar de duplicar los fármacos que el paciente venía tomando tendría el mismo beneficio, aumentar el efecto antihipertensivo sin aumentar los efectos adversos. Sin embargo, esta estrategia podría impactar negativamente en cuanto a la adherencia, eh, sobre todo por el número de comprimidos a tomar. Siempre, siempre tienen que evaluar la adherencia al tratamiento antes de intensificar y monitorear siempre la tolerancia y la aparición de los efectos adversos y reforzar en cada una de las consultas un estilo de vida saludable. Los bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos y los diuréticos son los antihipertensivos que presentan mayor tasa de efectos adversos cuando los llevamos a dosis máxima. Entonces, por eso hoy hablábamos de que preferíamos siempre aumentar la dosis de un ARA o de un IECA o de un beta bloqueante y no de los bloqueantes cálcicos o de los diuréticos. Y en personas que se encuentran recibiendo 3 fármacos a dosis altas, es particularmente importante evaluar los efectos adversos. Si bien lo hacemos en todos los pacientes, con monoterapia, con terapia combinada, cuando un paciente está recibiendo 3 fármacos, es muy importante monitorear la tolerancia y el efecto adverso. Y referenciar expertos en hipertensión si no se alcanzan las metas con 3 fármacos. Es muy importante que ahí empecemos a pensar en otras causas de hipertensión y podamos derivar al nivel especializado para que este paciente sea estudiado y debidamente tratado. Bueno, a continuación ponemos en pantalla un protocolo de tratamiento estandarizado y adaptable según la disponibilidad de los fármacos. Este algoritmo terapéutico propuesto es una propuesta que asemeja a lo que vinimos hablando durante toda la clase. Esto no reemplaza bajo ningún concepto el criterio médico y el tratamiento individual de cada paciente. Entonces, habíamos hablado de que iniciamos a dosis media con un fármaco, en este caso acá se recomienda la amlodipina en una única toma. Si al mes no tiene el control adecuado, se adhiere un segundo fármaco, en este caso un ARA2. Si al mes el paciente no controló las cifras de presión arterial, se aumenta en este protocolo la dosis de uno de los fármacos que venía tomando. En este caso se eligió aumentar la dosis del segundo fármaco en vez de adicionar un tercero. Si al mes el paciente no controló, en este caso se sugirió o se eligió aumentar la dosis de otro de los fármacos en vez de adicionar un tercero. Y si a los 30 días el paciente no llegó a controlar su presión, siempre reforzamos hábito de vida, siempre evaluamos adherencia, se agrega un tercer fármaco, en este caso hidroclorotiazida, a una dosis bajo media. Ahora, si no alcanza el control al mes, se deriva a un segundo nivel a un especialista para ser estudiado. Ahora, también hubiésemos podido aumentar la hidroclorotiazida aún más y después derivarlo al segundo nivel. Por eso les digo que es muy importante entender que este algoritmo terapéutico es una propuesta que no reemplaza el criterio médico, que no reemplaza la individualidad de cada paciente que uno tiene enfrente, que no significa que sea rígido, sino que es solo una recomendación. Bueno, dijimos que siempre antes de identificar tratamiento, evaluamos adherencia y monitoreamos efectos adversos. Importante que los pacientes que se encuentran en tratamiento, ¿sí? Y con la presión arterial controlada, no requieren cambiar su esquema acorde al protocolo. Ahora, importante, si tenemos un paciente que tiene síntomas de hipotensión, viene al consultorio refiriendo síntomas de hipotensión en casa, tenemos que pensar que ese paciente puede tener hipertensión de guardapolvo blanco. O sea, yo le hice diagnóstico en consultorio con más de una toma, etcétera, pero el paciente cada vez que viene a verme tiene hipertensión por las circunstancias de venir al consultorio. En ese caso, suspendemos el tratamiento antihipertensivo y podemos solicitar un mapa o un monitoreo domiciliario de presión arterial.
Importante, recalcamos, no combinar IECA ni ARA2 por su elevado riesgo de efectos adversos. No utilizar IECA ni ARA2 en mujeres de edad fértil. Bueno, ha sido un placer compartir esta nueva clase con ustedes. Aquí les juntamos la bibliografía utilizada, que igual la tienen adjuntada en el curso. Para cualquier duda, quedamos a su disposición y nos vemos nuevamente en la próxima clase. Muchas gracias.